Facebook.com/En Su Punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya a esta hora de la noche les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Y vamos a iniciar pues esta noche orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestra vida, a todo nuestro ser, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres, Señor, todo para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro ser, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas derramar tu preciosa unción, Señor, sobre cada persona que esté escuchando, sobre nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que tú en este tiempo, Señor, nos ayudes a escuchar tu voz, papá. No queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, sino solamente escuchando tu voz, Señor, hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda atadura que ata los oídos de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, te vas por donde has venido. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, porque esta noche vamos a hablar de tu palabra, Señor, que lo que tú digas, Señor, vaya a quedarse en lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender mucho, papá, solamente contigo, papá, para poner por obra, Señor, toda tu palabra. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya estamos en otra reunión de la reunión de los chones y bueno, agradecidos con el Eterno por todo lo que hace cada día con nosotros, agradecidos porque pues definitivamente Él siempre nos está guardando, nos está protegiendo, y en este tiempo pues vamos a continuar hablando acerca de la palabra de Dios. Y vamos a continuar pues viendo todo lo que tiene la palabra del Eterno. Recordemos que el día de ayer pues habíamos estado viendo un asunto muy importante. Veíamos pues la vida de un hombre muy importante, que es Gedeón. Y pues como Gedeón nos decía lo siguiente: Gedeón nos decía pues que es tiempo de que cada uno de nosotros empiece a pues hacer un como él, en el sentido de irse en contra de Baal, pues porque veíamos que él había pues estado en un momento, quizás con todo Israel, pues estaban escapando de todo lo que venía, de los que estaban en contra de ellos, pero pues vemos que todo ese tiempo Israel pues era adoradores de Baal. Sin embargo, pues él se pone las pilas, escucha al Eterno, y al escuchar la voz del Eterno ocurre algo muy importante, que pues viene siendo que ellos destruyen, que pues básicamente Gedeón destruye un altar de Baal que su padre tenía, y además una imagen de acera. Y veíamos pues que eso se aplica a nuestro tiempo. ¿En qué sentido? Se aplica pues en el sentido de que pues a esta altura nosotros podemos ver que también tenemos pues adoración muchas veces en nuestra cabeza, en nuestro corazón, a Baal, y adoración a Acera, a cosas que pues están en contra del Eterno, pero que pues en este tiempo tenemos que ser como él, pues como Jerobal, en este caso en contra de Baal, y quitar todo lo que representa eso. Y veíamos pues que Baal representa muchas cosas. Pero pues antes de eso, antes de revisar todo este asunto, pues estamos con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos, que la paz de Dios esté sobre todos nosotros, sobre cada una de las personas que están oyendo el programa, y le permitamos al Espíritu Santo guiarnos en este día, en este mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, que le abramos nuestra mente, nuestro corazón, que no permitamos que nos distraiga, que no haya ningún pensamiento, que no haya nada más importante en este momento, sino solamente nuestro Creador, solamente aprender su palabra, oír todo lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy, y que no solamente se queden en nuestros oídos o se queden en nuestra cabeza, sino lo podamos practicar, lo podamos poner por obra. Y para eso necesitamos disponer nuestro corazón, hacer lo que habíamos dicho el día de ayer sobre Gedeón, que tenemos que quitar los altares, tenemos que quitar todo aquello que
que nosotros hemos idolatrado todos nuestros pensamientos, incluso las cosas que hay en nuestra cabeza, las cosas que hay en nuestra mente, que muchas veces nosotros las consideramos más importantes que el Eterno, más importantes que nuestro Padre, más que Yeshua, incluso más que el Espíritu Santo, aquel que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Vemos que el día de ayer nos había dado justamente esa orden de derribar todos estos altares, quitar todas estas imágenes y que de verdad estemos dispuestos a renunciar a todas esas cosas para que el Eterno pueda llevar a cabo el propósito, el diseño, el plan que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Y para eso nosotros necesitamos predisponer nuestro corazón, nuestra mente y prácticamente todo nuestro ser para poder servirle y hacer su voluntad. Pues a servirle y hacer su voluntad. Y en este tiempo pues estábamos viendo que hay cosas que hay que quitar de nuestra vida. El día de ayer veíamos pues este asunto de Baal, que realmente es complicado pues porque muchas veces nosotros no entendemos de que tenemos eso dentro de nosotros. Y una de las cosas que hablábamos el día de ayer pues era precisamente el hecho de que Baal pues viene siendo desde el principio, desde lo que representa Nimrod. Desde ahí podemos ver que representa todo eso. Pues Nimrod era alguien que se iba en contra del Eterno, que pues tenía rebelión, una marcada rebelión contra Dios, y pues quería ser como Dios. Realmente pues ese era el fondo del asunto. Y entendíamos cosas muy importantes el día de ayer, entre esas que pues definitivamente cuando nosotros queremos ser nuestro Dios, queremos que toda la gente se alinee a nosotros, haga las cosas conforme nosotros queremos, pues no es otra cosa que está funcionando Baal. Y decíamos que Baal tenía como pareja pues a Sera, y que pues esto representa todo lo que tiene que ver con los pecados de tipo sexual, de inmoralidad sexual. Y pues vemos que en el fondo no es otra cosa sino que la autosatisfacción, que pues tratar de satisfacerse a uno mismo. Y vemos que esto es algo muy muy terrible porque pues va en contra del Eterno, y a esta altura Dios nos está llamando a que derribamos todo, pero todo altar. Es muy importante que de verdad quitemos todas esas cosas, todos esos pensamientos que están muy relacionados con Baal, con el hecho de que nosotros queremos tener la razón, o con lo de con las imágenes de acera, que muchas veces buscamos nuestra propia satisfacción, tratamos de que todo el mundo, todo a nuestro alrededor nos haga felices a nosotros, queremos que todo se alinee con lo que nosotros queremos, y prácticamente ese tipo de pensamientos, ese esa forma de buscar las cosas, de buscar solamente nuestra felicidad, solamente ni siquiera la felicidad, sino el hecho de querer complacernos a nosotros mismos, pues son pensamientos que nos hacen estar viviendo en idolatría prácticamente a Acera, a Baal, porque cambiamos cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos a entregar cualquier cosa con nos podemos cualquier tipo de pensamientos con tal de que sea algo que nos haga sentir bien, que nos haga aparentemente que nos haga felices. Y vemos que de verdad por mucho tiempo hemos guardado cosas así en nuestro corazón, hemos tenido cosas así en nuestra mente, pero es tiempo de que renunciemos, es tiempo de que quitemos todas estas cosas, como lo decíamos el día de ayer, esto de Baal y de Acera prácticamente llega en pareja, es algo que van muy relacionados con Marduk en la mitología de Babilonia, y también ahí estaba Ishtar, que prácticamente son los dos dioses que tenían representantes de sus deidades, según lo que ellos dicen o lo que indica la mitología de ese tiempo, es que Marduk era el todopoderoso, aquel que no podía, aquel que estaba sobre todas las personas, que no había nadie más poderoso que él, y justamente él le acompañaba a Ishtar, que era la diosa de la fertilidad. Y vemos que de verdad todas este tipo de cosas van muy relacionadas, porque nosotros muchas veces nos queremos poner encima de Dios con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, prácticamente con todo lo que hacemos. Estamos buscando que Dios nos complazca a nosotros, que incluso Él se alinee a nuestra propia voluntad, y todo con el único objetivo de ser nosotros felices, de ser nosotros, de encontrar placer en las cosas que hacemos. Vemos que es tiempo de dejar todas estas cosas que aparentemente han estado muy camufladas, que han estado muy guardadas, muy escondidas ahí, pero ahora el Eterno las está revelando precisamente para que nosotros podamos renunciar a este tipo de pensamiento, podamos quitar de nuestro corazón y de nuestra mente esta forma de vivir, esta forma de pensar,
esta forma de sentir incluso que nos ha estado atando por mucho tiempo, a la cual hemos estado sirviendo de muchas maneras, pero ahora con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, pues vamos a derribar todos estos altares y vamos a levantar un altar para el Eterno, un altar para nuestro Creador, en el que podamos servirle, podamos adorarle, podamos buscarle, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para que toda nuestra vida sea una adoración para el Eterno, para que todo lo que hagamos, incluso cada pensamiento que vayamos a tener, esté dentro de la voluntad del Eterno. ¿Verdad? Pues que todo lo que hagamos esté dentro de la voluntad del Eterno, pero pues cuando vemos todo este asunto que estamos pues empezando a entender en este tiempo, pues nos damos cuenta que muchas de las reacciones que tenemos pues están de verdad que en contra del Eterno. ¿Por qué? Porque pues quizás muchos de nosotros veíamos y decíamos, bueno, sí, Gedeón mató pues, bueno, no, más bien decido lo de Baal, ¿no? La estatua de Baal y pues ha hecho algo con acera y pues los ha destruido y decimos sí, qué bien, pero pues nosotros afortunadamente no adoramos ningún dios, no, nunca hemos servido a nada de ninguna cuestión hecha, pero cuando empezamos a ver todo esto, pues resulta que hay veces que nosotros tenemos a Baal y tenemos a Acera dentro del corazón, dentro de nuestras vidas, y a veces pues no lo vemos, pero realmente está dentro de cada uno de nosotros, y creo que esta es una temporada muy importante en la que nosotros debemos ir quitando todo aquello que pues viene con eso, que todo aquello que viene pues de parte que de lo que viene el error. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que pues muchas veces nosotros hemos tenido eso de Baal y que en este tiempo es tiempo de ser libres. De hecho, Jesús viene y nos dice que pues Él ha venido a libertarnos, a ser libres y pues a veces nosotros igual que en el tiempo de Jesús preguntamos pues, pero nunca hemos sido esclavos, nosotros pues siempre hemos sido libres. Pero cuando empezamos a ver la escritura y empezamos a ver nuestra vida, pues empezamos a darnos cuenta que somos esclavos, esclavos de qué, esclavos del pecado, y una de esas cosas pues es la egolatría. Pues cuando vemos a Baal, lo que decíamos Marduk, Nimrod, que son pues ciertamente pues diferentes nombres con algunas características, pero que en el fondo pues tiene el mismo principio de rebelarse en contra del Eterno, y pues parte de eso, por eso es que pues la pareja de Baal es Acera, que pues tiene que ver con como la diosa de la fertilidad y demás cosas, que no es otra cosa que pues todos los pecados de tipo sexual. ¿Por qué? Porque uno empieza a querer complacerse, uno empieza a querer hacer lo que a uno le agrada, y en medio de eso pues se está levantando dioses que pues van a ser en alguna parte pues la adoración de cada persona, y necesitamos en este tiempo quitar todo eso, porque podemos ver que muy claramente la palabra del Eterno nos dice que es tiempo de qué, de quitar todo Baal, toda cera, toda idolatría de nuestra vida, y cuanto más en este tiempo que necesitamos pues limpiarnos. Sabemos que estamos en un tiempo muy importante en el que debemos pues quitar todas estas cosas, pero a veces nosotros pues no nos damos cuenta o quizás no queremos escuchar, que es otro asunto, y empezamos a hacer pues todo este tipo de cosas que es lo malo delante de Dios, y de verdad no podemos seguir con todo esto. Es de verdad tiempo de denunciar a todas estas cosas, que no permitamos que no haya o que no permitamos que todavía quede algún altar que esté en el que estemos adorando a Baal o estemos teniendo imágenes de acera, que de verdad denunciemos a todo este tipo de pensamientos, a cualquier pensamiento que esté relacionado con Baal, con acera, con lo que decíamos, la pornografía, la, el adulterio, la fornicación, prácticamente todas las obras de la carne que están muy relacionadas, pero sabemos muy bien que estos dos, el adulterio y la fornicación, son los que están mencionados al principio, precisamente porque son pecados, como los dice en el nuevo pacto, que están en contra del templo del Espíritu Santo, en contra de nosotros mismos, en contra de nuestro cuerpo, que es la creación de Dios, que es aquello que Dios nos ha entregado a nosotros para que hagamos una correcta administración, un uso correcto de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para que no desviemos, para que no alteremos y no estemos adulterando la creación de Dios. Todo ha sido creado con un propósito, todo tiene una función en nuestro cuerpo, y nosotros con este tipo de pensamientos, con este tipo de accionar, pues alteramos lo que Dios ha creado, el uso correcto, el uso natural de las cosas. Tenemos que entender que por mucho tiempo
tal vez hemos estado guardando pensamientos así o tal vez todavía los tenemos, pero es tiempo de que renunciemos, de que entendamos que esto que nos promete placer, pues solamente nos está eh, y nos está marcando heridas, nos está dejando cicatrices ahí adentro, nos está contaminando, está haciendo que nosotros nos enfoquemos solamente en las cosas que nosotros queremos, que dejemos de ver todo el panorama completo y solamente nos enfoquemos en una cosa, en complacernos. Y es de verdad muy importante que renunciemos a todas esas cosas, que renunciemos a nosotros mismos. Yeshua nos decía eso, aquel que quiera seguir, aquel que quiera seguirme, pues tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Es importante que de verdad estemos dispuestos a renunciar a todo lo que nosotros queremos, a todo lo que nosotros sentimos que necesitamos, porque el único que entiende bien las necesidades que nosotros tenemos, las cosas que nos hacen falta y que de verdad nos van a hacer bien cuando las tengamos es prácticamente el Eterno, porque nosotros mismos no entendemos las cosas que pasan dentro de nuestra mente, no entendemos las cosas que pasan en nuestro corazón, simplemente nos dejamos llevar por impulsos, por emociones o por sentimientos y tratamos de darle lugar, tratamos de tener las cosas que queremos en ese mismo instante y no nos damos cuenta de que estamos fomentando una adicción, estamos fomentando un vicio que a la larga pues terminamos sirviendo a este tipo de sentimientos, terminamos estando en idolatría, terminamos prácticamente de rodillas delante de Acera o de rodillas delante de Baal, porque estamos alimentando ese tipo de pecado y es tiempo de que de verdad dejemos a un lado todas estas cosas, renunciemos, esto tiene que venir de nosotros mismos, esa decisión tiene que estar bien marcada, nosotros debemos elegir qué es lo que vamos a hacer, si de verdad vamos a elegir la maldición que nos traen todas estas cosas, vamos a elegir la muerte porque en ese camino estamos y vivimos adorando a Baal o a Asera, o vamos a elegir lo que Dios nos dice, la vida y la bendición, el bien. Prácticamente nos dice en el libro de Deuteronomio que nosotros elijamos la vida, que elijamos la bendición y elijamos el bien para que nos vaya bien, para que todo lo que hagamos pueda ser prosperado. Y precisamente para eso necesitamos renunciar a todas estas cosas, quitar todos estos altares de nuestra mente y levantar un altar para el Eterno, levantar un altar para Dios, para nuestro Creador, para que solo podamos rendirle pleitesía a Él, para que toda nuestra vida sea una completa adoración hacia nuestro Creador, que de verdad todo lo que estamos haciendo refleje que somos hijos de Dios, refleje que de verdad estamos viviendo una vida consagrada al Eterno, una vida en santidad que es hacia donde el Eterno nos está llevando, una vida en la que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, refleje que le estamos adorando a nuestro Padre, que estamos adorando al Eterno y principalmente que refleje que estamos guardando y estamos cumpliendo su Torah. La verdad, pues refleje una vida que estamos sirviéndole al Eterno. Pero pues vemos que en nuestra vida pues, muchas veces hemos dejado que esto vaya avanzando, pero de una manera pues muy asombrosa, de manera tal que seguimos en los mismos pecados. Pues si vemos bien el día de ayer veíamos como pues uno de los jueces en aquel tiempo de los jueces pues no había rey en Israel como tal, estaba y hacía volver a todo el pueblo, pues lo que había hecho era algo, irse en contra de Baal. Había pues quebrado toda la estatua de Baal y también pues la de Acera y hacía que vuelva. Sin embargo, si vemos todo el libro de jueces, vamos a ver que pues vez tras vez este asunto sigue ocurriendo, pues se levantaba un juez y volvía a hacer volver hacia todo el pueblo y luego moría y resulta que de nuevo pues ocurría lo mismo, se volvían a irse en contra del Eterno, pero vemos pues que en la parte del Eterno también nos empieza a decir de que cada vez hacía lo mismo y pues, Dios permitía en muchas ocasiones que el pueblo de Israel pues, sea como que oprimido por los amonitas, por los moabitas y demás, pero de tiempo en tiempo pues volvía a hacer lo mismo. Si podemos ver un poquito Jueces 16, pues nos dice otra vez este asunto, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Fíjense, otra vez, de nuevo aquí están pues los de Israel volviéndose a Baal y a Astarot. Bueno, veíamos que pues Astarot es lo mismo que Acera y pues tiene esos mismos nombres y vemos otra vez que se sirven a los Baales y pues vemos que pues esto tiene diferentes formas, pero en el fondo pues sigue el pueblo de Dios sirviendo y pues cada vez o permite Dios que pues
sean oprimidos, porque en el siguiente verso dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al lado del Jordán, al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces podemos ver pues que siempre que nosotros volvamos pues a este tipo de cosas, pues vienen feas cosas, y pues Dios en este tiempo nos está diciendo muy claramente, es tiempo que quitemos todo Baal de nuestra vida. Pero ahora pues que empezamos a ver, alguno dirá, pero ¿por qué tanta insistencia con derribar a tanto Baal? Porque yo creo que en este tiempo y estamos pues llenos quizás en nuestro corazón de todo este tipo de idolatría, y pues no solamente pues algo que nosotros podamos ver, porque es tan fácil de identificar, digamos, esto de manera física, pero qué complicado es a veces identificar que nosotros estamos pues haciendo adoración a cosas que no debemos dentro de nuestra vida, y vemos pues que aquí nos dice algo bien interesante, nos dice y sirvieron a los Baales. Y es que, pues, algo que no habíamos visto es que Baal, como nos explicaba, por ejemplo, Daniel, en el caso de Babilonia, pues tenía el nombre de Marduk, y habían pues diferentes nombres que va teniendo, y es decir, diferentes formas que va teniendo este asunto. ¿Para qué? Para que pues vaya confundiendo, pero en el fondo no es otra cosa sino que la misma cosa, es decir, el mismo origen, el irse rebelando en contra de Dios. Y creo que en este tiempo es necesario que nosotros reconozcamos todo esto, y veamos pues claramente que no podemos nosotros adorar pues a Baal, que no tengamos dentro de nosotros ningún Baal. Así que yo creo que vamos a seguir el día de hoy viendo pues de qué forma nosotros podemos tener esa adoración, e ir quitando pues todo esto, porque a veces pues como les decía, es tan fácil ver de afuera y decir, wow, cómo están idolatrando todo eso, pero pues adentro de nosotros, dentro de nuestra vida, puede que todavía estemos con Baal y con Acera, y eso es algo terrible. Es de verdad muy importante, es algo primordial que en este tiempo nosotros le preguntemos al Espíritu Santo qué cosas hay en nuestro corazón, qué tipo de altares hay todavía en nuestra mente, a qué tipo de dioses todavía le estamos sirviendo, porque vemos que de verdad hay muchos Baales, Baalim sería en el hebreo el plural, y prácticamente hay de todo tipo, como hablan de los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos. Y de verdad, el problema es que nosotros podemos postrarnos delante de cualquier cosa antes de postrarnos delante de Dios. Preferimos adorar a cualquier Dios, a cualquier cosa que nos prometa una vida fácil, una vida sencilla, una vida en la que no tengamos que hacer tal vez ningún esfuerzo y prácticamente podamos recibir todo a corto plazo. Y no nos damos cuenta lo que estamos entregando, no nos damos cuenta que estamos entregando nuestra alma, estamos entregando nuestras vidas, le estamos consagrando nuestra vida, nuestra alma a ese tipo de dioses porque a ellos les estamos sirviendo. Es tiempo de que de verdad renunciemos a todas estas cosas, quitemos de nosotros cualquier cosa que nos esté contaminando y principalmente pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que Él mismo nos ayude a identificar qué tipo de cosas todavía tenemos guardadas, si todavía está la ira ahí reinando sobre nuestros corazones, de cualquier cosa nos enojamos o tal vez somos susceptibles a cualquier cosa, pensamos que todo el mundo está hablando en nuestra contra, pensamos que todo el mundo nos odia y que nosotros somos las víctimas en esta vida, que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que nos vaya mal y prácticamente estamos sirviendo a un Dios, estamos viviendo con autocompasión y no nos damos cuenta que también es algo a lo que le estamos idolatrando y hay tantas cosas a las que de verdad le hemos rendido culto y no creemos en Dios, no obedecemos lo que Él nos dice, no hacemos las cosas que Él nos está llamando a hacer. Es tiempo de que de verdad renunciemos a todas estas cosas, que de verdad no estemos provocando a ira a nuestro Dios, no estemos provocando todavía como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino que de verdad volvamos a nuestro Creador, volvamos hacia Dios, porque Él nos está llamando precisamente para sacarnos de este lugar, de estos lugares de cautividad, porque vemos que cuando nosotros le servimos, cuando nosotros decidimos vivir bajo sus reglas, bajo sus normas, prácticamente creyendo que estamos encontrando la felicidad en eso o estamos siendo complacidos, estamos hallando placer o cualquier otra cosa en ese tipo de imágenes o de dioses,
prácticamente estamos permitiendo que ellos nos opriman, estamos permitiendo que ellos nos estén acampando a nuestro alrededor, como lo veíamos también el día de ayer. Prácticamente dejamos que haya un campamento enemigo a nuestro lado y eso provoca que nosotros vivamos oprimidos, provoca que nosotros vivamos atormentados, que vivamos engañados y vivamos bajo esa mentira en la que todavía creemos que somos felices y no nos damos cuenta que no estamos viviendo libres, que no estamos viviendo como deberíamos vivir, sirviendo a nuestro Creador, sirviendo al único y verdadero Dios. Por eso es tiempo de que renunciemos a cualquier pecado que todavía esté gobernando en nuestras vidas, cualquier tipo de pecado, por más pequeño que sea, por más insignificante que parezca. Es tiempo de que destrocemos todos estos altares, es tiempo de que derribemos a todos estos dioses y dejemos de servirles, dejemos de rendirles culto, dejemos de rendirles pleitesía y al contrario, volvamos a nuestro Creador, volvamos a Dios, volvamos a su Torah, a sus mandamientos. Él nos va a ayudar en el camino, Él nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer, pero principalmente debemos nosotros pedirle ayuda al Espíritu Santo para que de verdad Él nos abra los ojos para poder ver qué cosas estamos haciendo, en qué partes nos estamos equivocando. No nos cerremos simplemente a decir que estamos bien, que nosotros le somos fieles a Dios, que no somos idólatras, que no servimos a ningún otro Dios y nuestra vida siga siendo prácticamente una vida corriente, una vida común en la que seguimos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Entendamos, si el Eterno nos está dando este mensaje, nos está haciendo este llamado, es precisamente porque todavía hay muchas cosas que limpiar en nuestras vidas. No nos hagamos a los sordos, sino prestemos atención con lo que el Eterno nos está diciendo y seamos obedientes a su palabra. Pues seamos obedientes a su palabra, pero pues entonces veamos qué representa todo este Baal y pues qué puede hacer en nuestras vidas y de verdad identifiquemos en este tiempo si todavía tenemos pues estas cosas y si es así, tiempo de sacarlos. Pues vayámonos un poquito a Números 25 y vamos a ver que de verdad pues hay muchas cosas que representa esto y vamos a ir entendiendo que a veces pues todo esto tiene que ver con lo que nosotros estamos en este tiempo pues teniendo en la cabeza, ¿no? Recordemos lo siguiente, pues antes de este pasaje, pues se nos cuenta una historia muy interesante. Pues ocurre de que Balaam, pues es convocado por Balac, que es uno de los reyes moabitas, y pues empieza él a querer, pues prácticamente que Balaam maldiga a Israel. Le pide, pues, y dándole dinero, una gran cantidad de dinero que vaya a hacer eso, y después de intentos fallidos, realmente pues no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decidido bendecir, pues él no puede maldecir, sencillamente por eso. Pero pues Balaam pues le da una idea, ¿no? Así le empieza y le vende algo muy importante y le dice, pues de ninguna manera vas a poder maldecir a Israel. Sin embargo, le da una idea de que pues si el pueblo de Israel pecaba, entonces habría pues alguna puerta para que pues ellos puedan definitivamente ir en contra del Eterno y pues ahí podría haber alguna maldición. Así que no pudiendo hacer nada, Balak lo que hace pues sigue el consejo y aquí podemos ver lo que ocurre en Números 25. Dice lo siguiente, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fíjense que pues Moab había visto que ninguno de los países o bueno, en este caso de las naciones que vivían alrededor de Israel en ese tiempo, pues podía irse en contra de Israel porque Israel básicamente se iba contra todo lo que estaba enfrente. Entonces, pues había intentado llevarle una maldición, pero como no podía, entonces decide mandar a las hijas de Moab para pues poder empezar y hacer algo. Y dice las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjense que es bien interesante lo que aquí podemos ver. Empieza a fornicar las hijas de Moab y aquí podemos ver pues una asociación muy interesante, que cada vez que vemos esto de fornicar podemos ver también pues que trata de comer. Porque pues aquí nos dice que se había invitado a los pueblos a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Hay pues una estrecha relación en lo que es el pecado de fornicación con la comida y podemos ver que de verdad aquí pues hay una relación entre esas dos cosas y entonces, pues podemos ver que ellos habían empezado a fornicar y habían empezado a comer de tal manera que habían hecho lo siguiente. Dice, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
¿Qué habían hecho? Pues se habían acudido a Baal peor. Pues ya hemos visto que Baal tiene múltiples formas a lo largo de la historia, a lo largo de las naciones, y aquí podemos ver pues que una parte de Baal pues viene con el nombre de Baal peor también. Y pues dice que había acudido el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué es pues entonces acudir a Baal peor? Pues tiene que ver con todo pecado de fornicación, con todo aquello de inclinarse, de comer de otros dioses, de inclinarse a esos dioses. Y pues todo eso viene siendo Baal peor. Y escuchen esto, y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Fíjense que esto es algo tremendo. Y es importante ver esto, que pues lo que nos está diciendo aquí es de que tome a los príncipes del pueblo, porque pues ha ocurrido algo. Pues el pueblo estaba pecando delante de Dios porque había fornicación. Y aquí lo que debían hacer es tomar a los príncipes del pueblo y ahorcarlos ante Jehová delante del sol, y el ardor de ira de Jehová se apartará de Israel. Y fíjense que hace pues Moisés, dice entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiero que veamos pues algunas características de lo que representa pues irse detrás de Baal peor. Podemos ver aquí ciertas cosas que nos va diciendo la escritura. Podemos ver en principio que aquí la situación era grave, pues este pecado de fornicación pues hace que sean responsables no solamente el pueblo, sino los príncipes del pueblo, que vienen siendo responsables de todo esto y que aún se manda a ahorcarlos ante Jehová. ¿Y por qué delante del sol? Porque sabemos bien que pues esto de Baal pues tiene que ver también con una adoración hacia el sol, y pues esto se iba en contra de todo eso, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando se le da la orden y Moisés da la orden pues de que agarren a todos los que han fornicado y se han juntado con Baal peor, pues y que los maten, ¿no? Eso les dice a los jueces de Israel. Pero pues está en un tiempo en el que los hijos de Israel están clamando a la puerta del tabernáculo, porque pues había ocurrido para este tiempo ya una gran mortandad a consecuencia de todo esto. Y pues muchos están llorando delante de la puerta del tabernáculo de reunión, pero pues aquí viene un hijo de Israel, todo chocho, todo pancho, como que si no pasara nada, agarrado de una madianita. Podemos ver lo que hace este pecado, pues nos vuelve como que, diríamos, sin sentimientos. Está ocurriendo algo terrible, pero pues aquí está, uno como que no ocurría nada. Vemos que de verdad lo que va pasando para el pueblo o en el pueblo de Israel es algo grave, es algo muy, muy preocupante que necesitamos ver esto, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Necesitamos ver si de verdad nosotros estamos actuando de esta manera, porque en la versión Kadosh, en el versículo 1 dice Israel se quedó en Sittim y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Vemos que no es que habían aparecido algunas mujeres y eran ellas las que estaban prostituyéndose para buscar al pueblo de Israel, sino era el pueblo de Israel el que se estaba prostituyendo. Es algo que implica muchas cosas. No está hablando de que estaban cobrando dinero para juntarse con las mujeres, sino prácticamente su corazón se estaba inclinando hacia ellas, su corazón estaba renunciando al Eterno, estaban eh, dejando de lado las cosas que el Eterno les había dicho, porque sabemos muy bien que una de las órdenes que les da, uno de los mandamientos es que justamente no se junten con ninguna mujer que no sea de su pueblo, no se junten ni con las moabitas, ni con las amonitas, ni con ninguna de todas las mujeres de los pueblos que estaban en contra de Dios, no porque esos pueblos eran de otro lugar o porque no les caían bien, sino porque precisamente tenían dioses que iban en contra de las cosas que el Eterno les había enseñado. Tenían todo tipo de imágenes, todo tipo de altares, todo tipo de idolatría en la que de verdad estaban tan contaminados que no tenían la menor intención de buscar a Dios. Esa era la orden que Dios les había dado, que no se junten con ninguna de estas naciones idólatras, precisamente por eso, porque harían inclinar sus corazones. Y vemos que aquí al pueblo de Israel no le había importado, y prácticamente como cuando habla de Esaú en el nuevo pacto y dice como que se llama que no seamos fornicarios como Esaú.
Y vemos que de verdad el pueblo de Israel estaba actuando de esa misma manera. Estaba entregando su corazón a cambio de qué, a cambio de algo de placer, a cambio de algo que les prometía tal vez felicidad, pero se estaban dejando engañar y no les importaba hacer a un lado los mandamientos de Dios, no les importaba hacer a un lado las cosas que el Eterno les había mandado y simplemente se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos y no solamente se queda ahí, sino que van avanzando porque dice en el versículo 2, estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo, lo peor es que el pueblo va, por eso dice, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vemos que de verdad habían decidido ellos, no eran ellas que le estaban obligando, no estaban ellas chantajeándoles o llevándoles con pistolas o con espadas para que vayan a la fuerza, sino ellas les habían invitado y el pueblo decide ir. No le había importado nada, prácticamente decide desobedecer a Dios, deciden hacer a un lado la Torá, hacer a un lado todos los mandamientos que Dios específicamente les había dicho, cosas que ellos no debían hacer. Y aún así el pueblo va y se inclina ante sus dioses, se inclina a los Baales, se inclina al dios de Moab prácticamente y terminan entregándose por completo, terminan entregándole sus vidas, porque prácticamente si no estamos sirviendo a Dios, si no le estamos sirviendo al Eterno, entonces estamos sirviendo a aquello que está en nuestro corazón, aquello que estamos idolatrando, a eso le estamos sirviendo. Y el pueblo simplemente decide hacer las cosas y vemos que el Eterno es bastante claro con sus órdenes, bastante claro con sus decisiones. Por eso es que cuando llega la llamada de atención, cuando llega la orden, delante de Moisés le dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Adonai, porque la furia ardiente de Adonai, para que la furia ardiente de Adonai se vuelva de Israel. Vemos que de verdad el Eterno estaba enojado, estaba muy molesto porque habían desobedecido una orden, porque no les había importado siquiera ninguna consecuencia, ni siquiera lo que les había advertido Dios, porque no era por malo lo que Dios les había dicho, no era porque no le parecía nada más y simplemente ahí se había quedado, sino había una razón. El Eterno los estaba protegiendo precisamente para que no sirvan a los Baales, pero aún así vemos que el pueblo muchas veces decide hacer a un lado a Dios y dejarse llevar por sus sentimientos, dejarse llevar por su razón, por sus propios conceptos. Y cuántas veces nosotros hacemos eso, no nos damos cuenta que el momento en el que decidimos enojarnos, en el que nos renegamos de alguna cosa, prácticamente le estamos dando la espalda a Dios y nos estamos prostituyendo con alguno de los vales. Lo mismo pasa cuando nosotros decidimos tener en nuestra mente pensamientos de pornografía, pensamientos de lujuria, prácticamente le damos la espalda a Dios y decidimos complacernos nosotros mismos con esos dioses. Y estamos haciendo lo mismo, estamos provocando la ira de Dios, estamos negando a nuestro Creador, estamos negando nuestra fe, nuestra emuná y nos estamos inclinando delante de esos dioses. Es tiempo de que dejemos de lado todas estas cosas. Definitivamente tiempo de dejar de lado todas estas cosas, pero pues si vemos bien esto, quisiera que terminemos de leer esta parte para que pues entendamos bien lo que pasaba. Dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Quiero que entendamos esto, pues antes de que veamos todo lo que había hecho pues el hijo de Aarón, quisiera que entendamos, pues hemos leído esta parte para que entendamos algo. Pues resulta que, como decía Daniel, pues todo el pueblo había empezado a prostituirse detrás de Baal peor, pues básicamente, y había empezado a hacer lo malo delante de Dios. No solamente pues las mujeres se habían prostituido, sino el pueblo se había prostituido delante de Dios. Pero haciendo todo esto, pues entonces se enciende el furor de Jehová. De tal manera que escuchen bien, pues empiezan a morir de ellos. Había una mortandad en Israel
que habían muerto ya 24,000, o sea, en toda la mortandad ya mueren un total de 24,000 personas. Imagínense, entonces era un tiempo caótico, no era algo fácil, pues por eso es que se había encendido el furor de Jehová contra toda la población y pues ya estaban muriendo 24,000 personas. Y resulta que en medio de eso, pues Moisés, imagino que le busca a Dios y le dice qué pueden hacer y le dice, toma a los príncipes del pueblo. O sea, ya el asunto estaba terriblemente, pues en un lugar ya muy grande, en un asunto muy terrible, y en medio de eso, pues todo eso está pasando y están delante de la puerta del tabernáculo de reunión llorando. Fíjense que aquí hay parte del pueblo que está llorando, clamando. Si recuerdan, pues siempre que alguien empieza a buscar a Dios, llora delante del tabernáculo, llora en la casa de Dios y pues empieza a buscarle a Dios y seguramente había mucha gente clamando y todo. Pero pues había aquí una personita pues que no le importaba nada, es un israelita que no sabemos el nombre, un varón de los hijos de Israel y vino y trajo una marionita de sus hermanos a los ojos de Moisés, imagínense, no le importaba, no le importaba ni la mortandad, no le importaba ni que Moisés le estaba viendo, o sea, a los ojos de Moisés, no, realmente no tenía un poquito de ver que estaba ahí Moisés, enfrente de toda la congregación y se agarra una marianita mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, como que va y empieza pues ahí a querer fornicar y hacer las cosas como le daba la gana. ¿Qué nos muestra esto? Les decía, nos muestra pues que cuando a veces nosotros empezamos a servir a Baal, pero realmente no nos interesa lo que pasa, no interesa la mortandad, no interesa pues lo que están llorando los demás, no interesa, y pues aquí todo el pueblo de Israel como que clamando. ¿Acaso esto no nos hace recuerdo algo que pues sucede en nuestros días? Pues fíjense que en medio de esta pandemia en la que estamos viviendo actualmente, mucha gente pues ha tenido que sufrir pues muchas cosas, mucha gente perdiendo aún familiares, que aún sigue ocurriendo, pero pues saben, una de las noticias que se ve en medio de todo esto es que precisamente, por ejemplo, la industria pornográfica ha crecido de manera abundante en este tiempo, que pues todos los asuntos que tienen que ver con violencia doméstica, con feminicidios, pues han seguido en su auge. Y pues ni qué decir, digamos, de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad de tipo sexual, pues que no ha parado. Y fíjense que ha empezado a subir. ¿Qué nos puede mostrar esto? Que pues aún en medio de todo lo que está ocurriendo, hay una cantidad, y no estamos hablando de toda la población, pues estamos hablando de los hijos de Israel. Estamos hablando de gente que conoce al Eterno, pero que aún en medio de esto, pues no ha vuelto a sus ojos y que realmente es insensible. Fíjense lo que pasa con adorar a Baal, pero uno se vuelve insensible y empieza a seguir prostituyéndose delante aún pues del Eterno, porque pues básicamente ahí estaba el pueblo, estaba Moisés, estaba pues parte del liderazgo, pero no le importaba. Y creo que pues esto está pasando el día de hoy. Hay mucha gente que no entiende que eso está ocurriendo, pero pues afortunadamente vemos en ese tiempo que había así alguien que tenía celo de Dios. Vemos a Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el nieto de Aarón, básicamente Finés, que llevado a celo, consumido por los celos, por Dios, celos de Dios, pues lo que hace es mata básicamente a este hombre que había hecho eso y con eso hace cesar la mortandad. Entonces yo quisiera que el día de hoy veamos que pues muchas veces nosotros estamos sirviendo a Baal peor, de una manera terrible. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues que aún ni siquiera somos sensibles a todo lo que va pasando y lo único que nos interesa es darle gusto a la carne y pase lo que pase, pues uno quiere seguirse dando gusto. De verdad es algo muy preocupante, me llama mucho la atención la actitud de este personaje que no se menciona el nombre, pero está muriendo la gente, están llorando sus familias viendo que muchas personas habían sido ahorcadas precisamente por este pecado y aún así a este hombre no le importaba. Creo que solamente él estaba enfocado en conseguir su propio placer, en buscar su propio placer y no le importaba nada. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa actitud? ¿En cuántas ocasiones nosotros hemos visto que hay problemas, hemos visto cómo está la crisis a nivel mundial, pero aún así a nosotros no nos importa nada, ni siquiera nos importa cómo estemos nosotros por dentro? Muchas veces estamos tan mal, estamos tan destrozados
pero lo único que nos interesa es buscar nuestra felicidad, lo único que nos interesa es complacernos en ese instante, en el momento en el que tenemos, que sentimos algo que nos mueve, que tenemos ganas de algo y simplemente lo queremos. Simplemente queremos ese rato satisfacer esa necesidad que tenemos y no nos importa a costa de qué, no nos importa lo que tenga que costar, no nos importa encima de quién tengamos que pasar, no nos importa estar pasando en medio de todo el pueblo o estar pasando en medio o estar pasando a la vista de Dios porque Él lo ve todo. Y aún así nosotros nos llevamos nuestro pecado, nos llevamos todo a esa cámara secreta, a esa tienda escondida y prácticamente tratamos de hacer todo para consumar ese pecado, para satisfacernos nosotros mismos. Y tenemos que ponernos a pensar muy bien si de verdad eso que estamos buscando, eso que queremos, está muy por encima de cualquier otra cosa, incluso muy por encima de las leyes de Dios, de los mandamientos que Dios nos ha dado. Entonces, de verdad, lo único que estamos buscando es satisfacernos nosotros mismos. Si el hecho de que nosotros queramos algo implica lastimar a las demás personas, implica insultar, implica ofender, implica gritar o maltratar a otra persona, prácticamente estamos como este hombre, estamos así tan cegados que lo único que nos interesa es satisfacernos a nosotros mismos. Tenemos que ver bien cómo estamos viviendo, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente. De verdad estamos actuando como Él, enfocados solamente en lo que nosotros queremos. Si un rato tenemos ganas de algo, solamente queremos eso y no nos importa nada más. Tenemos que ver bien qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos examine, que de verdad entendamos hasta dónde nos puede llevar este deseo de complacernos, este deseo de satisfacernos. Prácticamente a veces nos estamos tan cegados, estamos tan sordos que no queremos ni oír, no queremos ni ver nada, simplemente estamos buscando eh, ese momento de placer. Simplemente queremos una sola cosa y nada nos va a mover de eso. Es tiempo de que abramos bien los ojos y que entendamos el llamado que Dios nos está haciendo. De verdad, vemos que el Eterno está muy molesto con esta actitud, con este tipo de pensamientos que muchas veces tenemos, pero nos está dando una advertencia, nos está dando ahora una llamada de atención precisamente para que no nos pase lo que había pasado con este hombre, porque vemos que eh, ese deseo insaciable que tenía pues, prácticamente lo lleva a la muerte. Y vemos que de verdad, si nosotros tenemos pensamientos de ese tipo, pensamientos de esa manera, de esa naturaleza o deseos que siguen así controlándonos, que no nos importa nada, que no nos importa ni siquiera las demás personas, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera que tengamos que hacerle a un lado al Espíritu Santo o que tengamos que romper y transgredir cualquiera de los mandamientos, pues prácticamente es una llamada de atención para este tiempo, para que nosotros abramos bien los ojos y entendamos cuánto nos hemos contaminado con otros dioses, hasta qué punto hemos dejado que hasta qué punto hemos empezado a adorar a los dioses, nos hemos empezado a inclinar ante ellos, nos hemos prostituido prácticamente con otros dioses, aunque suene muy fuerte, eso es lo que hacemos cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por lo que queremos conseguir o por nuestros caprichos. Es de verdad tiempo de que renunciemos a todas estas cosas, renunciemos a cualquier ídolo, a cualquier Baal que tenemos, que muchas veces puede ser algo tan sencillo, tan pequeño como como el estar enojado, como el estar airado, o a veces como el simple hecho de querer ver un simple video de pornografía o una sola imagen que parece algo tan pequeño, pero prácticamente estamos actuando de la misma manera. Al final terminamos inclinados delante de esos dioses. Por eso es que el Eterno ahora nos está diciendo, abran bien los ojos, vuélvanse a Israel, porque es la furia del Eterno está ahí a la vuelta, está ahí delante. Él nos está llamando a que nosotros cambiemos esa forma de pensar, cambiemos esa forma de sentir, que de verdad todo nuestro ser solamente esté adorando al Eterno. Pues que todo nuestro ser esté solamente adorando al Eterno, pero cuando vemos todo esto nos damos cuenta de algo terrible, pues que muchas, pero muchas veces nosotros pues estamos atados a ese tipo de cosas y pues fíjense que produce algo, esto de la pornografía, esto de servir a Baal peor, porque en el fondo pues no es otra cosa que servir a Baal peor, pues ¿qué produce esto? Produce pues no es otra cosa que pues la insensibilidad.
podemos ver que pues hay una insensibilidad tremenda, tremenda en medio de todo esto, porque pues no permite que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios para nada, menos pues a nuestro prójimo. Entonces solamente queremos pues solamente satisfacer nuestra necesidad en un momento, y esto nos lleva pues a la egolatría totalmente, y eso realmente es adorar a Baal peor. Entonces, pues vemos que es necesario que nosotros en este tiempo cambiemos esta manera de pensar, que veamos si de veras en este tiempo tenemos todavía estas cosas dentro de nosotros, si hay todavía esto de querer satisfacernos. Pues si alguien dirá, pero pues esto no, yo no veo tanta pornografía, o pues yo no tengo todas estas cosas. Pues fijémonos en lo siguiente, entendamos que pues un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Y por qué? Pues decíamos que esto se asocia, por ejemplo, con el comer, porque pues cuando uno empieza a ver la satisfacción propia, empieza a velar por uno mismo, pues en el fondo no está haciendo otra cosa sino que adorar a lo que pues ahora denominamos, y ya empezamos a ver a uno mismo a Valpeor. Pues eso es algo que estamos haciendo en muchas de nuestras casas, en muchos de nuestros hogares, dentro de cada uno de nosotros estamos haciendo esto. Entonces necesitamos en este tiempo que nosotros pues volvamos hacia Dios, volvamos hacia el Eterno, y entendamos que no podemos seguir con este asunto, que no podemos seguir haciendo pues todas estas cosas que van en contra, de verdad, en contra del Eterno. Es tiempo de que de verdad dejemos todas estas cosas, entendamos lo que pasa aquí. Justamente Finas aparece, o Finés aparece y él se da cuenta de lo que había pasado. Él se levanta de entre toda la multitud, de entre todas las personas, de entre todo el pueblo, y toma una lanza en su mano, porque se da cuenta de que había un pecado que estaba abriendo las puertas al pueblo de Israel, estaba abriendo las puertas a la desobediencia, al pecado, y va detrás de este hombre y no duda, en ningún momento duda de terminar con este pecado, de terminar con esta que estaba encendiendo la furia de Dios. Y esto no es para que ahora nosotros estemos atentos a ver a todas las personas, a ver quién está pecando y estemos listos para matarlos o para criticarlos, sino para que nos examinemos a nosotros mismos, para que veamos las cosas que hay adentro. Muchas veces a nosotros nos encanta saltar cuando vemos a una persona que está siendo desobediente o que está transgrediendo alguna parte, y somos muy prontos para juzgar a las demás personas. Y justamente hay un versículo en Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 6 nos dice que debemos estar listos para castigar todo acto de desobediencia. Pero generalmente solo nos gusta leer esa parte, no leemos lo que sigue después, porque dice cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es interesante porque de verdad tenemos que estar nosotros dispuestos a, a terminar con todas estas cosas, pero primeramente dentro de nosotros, qué parte de nuestra vida todavía está desobedeciendo a Dios, qué parte de nuestro ser, qué pensamientos que tenemos están todavía en contra de Dios. Eso es lo primero que debemos quitar, eso debemos trabajar con nosotros mismos, debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo como lo hacía David cuando le decía, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad, porque todavía tenemos nosotros muchos caminos de perversidad, hay muchas cosas que están siendo todavía, están desobedeciendo a Dios. Hay muchos pecados todavía que por más pequeños que sean, por más insignificantes que parezcan, son pecados, son transgresiones a la Torah, y es tiempo de que quitemos todas estas cosas para que de verdad podamos vivir una vida como la dice el Eterno, para que nuestra obediencia sea perfecta. Es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, entendamos lo que el Eterno nos está diciendo. Es tiempo de volver a la Torah. Cualquier pecado que esté relacionado con esto que hemos mencionado, que esté relacionado con muchas veces los deseos que tenemos, esos impulsos que queremos satisfacer rápidamente, esos deseos incontrolables que tenemos, que como lo decíamos hace un rato, muchas veces esto de la fornicación, esto de la pornografía, esto del adulterio, que en la versión que tenemos en hebreo justamente usa la palabra saná, que lo relaciona no solamente con un acto físico de fornicación, sino la traducción que se utiliza para eso es adulterar o adulterio, pero no se refiere solamente a un acto físico, sino dice que esto significa también cometer idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es considerada la esposa del Eterno. Es su esposa, no es solamente considerada, sino somos parte del pueblo de Dios, somos la esposa que Él ha elegido.
Y precisamente si nosotros nos inclinamos delante de estos dioses, estamos cometiendo este adulterio, estamos yéndonos en contra de Dios. Y algo interesante de la definición de esta palabra es que indica que es algo que nunca o que muy rara vez es involuntario. Quiere decir que lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta, estamos conscientes de eso que estamos haciendo. Si estamos de verdad eh, fomentando este tipo de deseos, este tipo de adulterio, de fornicación, que muchas veces es nuestro espíritu el que está fornicando, es el que está adulterando, el que está prácticamente copulando con la mentira, con los celos, con el orgullo o con la pornografía o con muchas otras cosas. Prácticamente le estamos siendo desleales al Eterno. Es tiempo de dejar todas estas cosas, porque habíamos dicho muy bien, este pecado en específico, esto del adulterio, esto de la pornografía, está muy relacionado precisamente con la comida. Si es que nosotros nos dejamos llevar por cualquier cosa, si es que tenemos un deseo de una galleta y la queremos ese rato y queremos una galleta en específico, queremos esa galleta y la queremos ya, entonces prácticamente nos estamos dejando controlar por nuestros deseos. Y si somos así con la comida, si somos así con las cosas que van a entrar a nuestro cuerpo, las cosas que vamos a ingerir, entonces prácticamente estamos sirviendo a Baal peor, estamos adorando, estamos inclinados delante de ese Dios. No por nada está mencionándose aquí que el pueblo, cuando se había acercado a los sacrificios de esos otros dioses, de esos dioses falsos, lo que hacía era comer. Era una característica cuando iban a preparar un altar para este tipo de dioses, lo primero que se hacía era comer y tenían que saciar ese deseo, tenían que consumar ese deseo que tenían justamente con la comida. Y vemos que es importante que renunciemos a ese tipo de deseos, que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos o por esos deseos que tenemos, sino le pidamos ayuda al Espíritu Santo, no demos lugar a este tipo de cosas que nos están apartando de Dios. Y al final, si seguimos por ese camino, pues vamos a terminar como lo que había pasado con este hombre. Al final termina perdiendo la vida precisamente porque estaba llevando una vida en la que estaba prácticamente toda su vida estaba en desobediencia del Eterno. Y si no ahora, al contrario, como lo habíamos dicho hace un rato, vivamos en esa obediencia perfecta al Eterno. Pues vivamos en esa obediencia perfecta al Eterno. Pero bueno, pues entonces, ¿qué hacer si nosotros de repente descubrimos? Porque fíjense que pues no hemos podido hablar más de cosas de Baal. O sea, esta es solamente una de las aristas de Baal, porque podemos ver que pues Baal tenía que ver con Acera y pues esto tiene pues una de sus partes de todo esto es pues Baal peor, que tiene que ver con la pornografía, que tiene que ver con pues los pecados de tipo sexual y ni siquiera hemos pues visto todo lo que tiene, porque hay un montón de cosas que también están en la Biblia que tienen que ver con esto, pero pues yo creo que el día de hoy tenemos que decir que es posible salir de esto, porque fíjense que ocurre algo, una persona que está metida en todo este tipo de pecados de tipo sexual, pues lo que ocurre es de que no puede salir. Y pues una de las preguntas es, ¿se podrá salir de todo esto? Porque pues mucha gente puede decir que pues ya tiene una adicción y eso es lo que realmente es una adicción porque pues hay un montón de gente que durante tiempo, por ejemplo, pues está pegada al alcoholismo y pues eso se puede ver y pues todos ven, pero pues normalmente esto de la adicción a pues a la pornografía, al adulterio, a pecados de tipo sexual, masturbación, entre otros, que pueden haber un montón de aquellos, pues vemos que no se ve, no está como que a la vista y pues se tiene un problema. Y la pregunta es, ¿será posible poder salir? Por supuesto, pues Yeshua puede hacernos libre. Pero bueno, esta noche está con nosotros mi mamá. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente. A los que están trabajando ahí, a los hermanos también. Es importante hablar de Baal, que probablemente uno diga, bueno, yo no estoy en la pornografía, yo no estoy en el adulterio, yo no estoy en esas cosas. Que aparentemente tenga una cortina todavía que le cierre los ojos y que no pueda entender exactamente lo que implica. Pero nos vamos a ir a ejemplos más facilitos. Cuando la palabra dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Entendamos con un solo ejemplo. Yo hablaba aquí porque estaba hablando también acerca de esto, imaginándonos nomás un pensamiento. Ejemplo, que si, poniendo un ejemplo, yo llego a casa y resulta que tú has preparado una ensalada, pongamos de alcachofa, y
resulta que yo llego a casa y digo, yo quiero, ay, pero ¿para qué has hecho esta ensalada? Porque yo me vení con el gusto de querer comer un arroz, tal vez con su llajua y su huevo o su asado, ¿ya? Y digo, y voy y me estrello contigo y te digo, ¿sabes qué? ¿Cómo pues vas a cocinar esto y el otro? Ahí podemos ver el pensamiento más alto de Dios. Dios sabía que faltaba una gotita de algo para que rebase, por ejemplo, mi vesícula, ¿ya? Rebalse. Pero los pensamientos de Dios eran más grandes, que usan tu vida para que tú cocines esa alcachofa y me desinflame a mí la vesícula. Cuando dice eso, que los pensamientos de Dios son más grandes, hay que entender. Pero yo ese día me descontento y agarro huevo y lo meto el ajo y en la noche estoy pues en el hospital. Ahí empieza Baal, el quererme satisfacer, y que no es casualidad, pero habla la Biblia que el estómago está relacionado con el sexo. Entonces, podemos entender que de verdad que los pensamientos de Dios son más grandes que los que tenemos, y entender que Baal siempre se quiere salir con la suya, quiere hacerse adorar y usa a una persona como a su títere, como a su muñeco para hacerle actuar, y todavía defiende su causa, defiende toda su causa. Por eso es que cuando un diabético va al doctor y le dice al doctor, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes, Dios ha permitido la medicina también para que por la incredulidad del hombre. Entonces, el doctor le dice, no vas a consumir azúcar porque tienes mucho azúcar en la sangre. Los pensamientos de Dios de que ese médico le diagnostique tal o cual enfermedad al hombre son grandes, pero el hombre llega, como nunca ha tenido dominio propio, hay que entender también que para esto Dios da dominio propio. En cambio, el hombre tenía su demonio propio de querer tomar azúcar. Entonces, por más de que le dice el médico, pero puede más su gusto porque no ha entrenado su cuerpo, no ha entrenado su querer, no ha entrenado la obediencia. Entonces, este hombre se come una torta y en la noche está con un ataque diabético. Entender que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros, pero nosotros no entendemos que el Señor nos da dominio propio para entender los grandes pensamientos que tiene Dios. Amén. Amén, pues Amén. amén, de verdad que pues los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Sin embargo, pues muchas veces nosotros llevados quizás por lo que cada uno quiere, por la egolatría, pues no podemos ver esos pensamientos y tenemos pues esta repercusión de estas cosas. Pues eso también es verdad porque podemos ver que, como decías, pues muchas veces nuestro querer hacer nuestra voluntad pues de una manera que satisfaga nuestra vida pues va delante de nosotros y en ese momento pues no entendemos que el Eterno tenía algún plan o que tiene siempre algo bueno para nosotros, y por eso pues se tiene la mayor parte de los problemas. ¿Por qué? Porque pues uno quiere satisfacerse uno mismo y no entiende que aún en medio de lo que no nos agrada pues Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Sin embargo, pues ahora podemos ver de que de alguna manera todo esto va siendo cada vez más y más frecuente. Por eso es que hay tanta pelea en los domicilios, tanta pelea en las casas, tantas cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor, y precisamente por esto que pues en el fondo pues es como una antesala a todo este tipo de pecados, también de inmoralidad sexual, y pues todo lo que representa Val, eso de quererse dar gusto, y pues eso es letal de verdad para el alma. Bueno, sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta exactamente que en el momento preciso en que Dios tiene un plan, tiene pensamientos de bien para nosotros, y nosotros hacemos caso omiso, prácticamente no le entendemos al Eterno, debido a que hay demonios. Ahí en la palabra del Señor en Jueces decía bien clarito, los madianitas, los amalecitas, que la cosecha que hacían, lo que sembraban, les quitaban todo. Entonces entendamos que en el campo espiritual es lo mismo. ¿Qué quiere quitarle a la persona que es diabética?
¿Qué quiere quitarle? La salud. Quiere que viva menos. Cuando Dios dice que escojamos la vida y la bendición, una bendición grande es vivir harto tiempo. Entonces, no es como todo el mundo dice, bueno, uno puede morir de chiquitito, de grande. Eso no dice la palabra. Además, no dice la palabra que se puede morir en un accidente o con el bicho, lo que sea. Todos conformes. Ese espíritu de conformismo de que nos podemos morir todos, cuando la palabra dice dormir. Entonces, hay baales que nos han entorpecido la mente. En realidad, han hecho un plagio de tal manera que en nuestro hipotálamo han grabado patrones que nosotros no entendemos, que esos patrones grabados dentro del hipotálamo son las del mundo. Porque ¿qué quiere el enemigo? ¿Qué quiere el error? El error siente las ganas de vengarse, y la mejor manera de vengarse del eterno es atacar a la creación y atacar a sus hijos donde más le duele. ¿Y cómo podemos entender por qué le duele más al eterno? Porque él no ha escatimado su esfuerzo de mandar a su hijo amado a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa pasión con la que el eterno ha hecho el sacrificio de Jesucristo implica que el error, en ese punto de inflexión que tiene Dios, el amor que nos tiene a nosotros, ese punto es el que ataca. Entonces, quiere hacerles pensar de diferente manera, quiere hacerles sentir que esta vida lo es todo en los 70 o 90 años que hay de margen aquí en la tierra, cuando no entendemos nuestra verdadera naturaleza inmortal. Entonces, tenemos que entender que lo que Dios está haciendo ahora es de verdad destapar todo lo que había ensombrecido a Satán, y no creer en la teoría de este mundo y creer en la eternidad, creer que Él nos ha creado eternos. Pero para gozar de ese privilegio tenemos que tener la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos hace entender que somos eternos, que no hemos de vivir 90 o 100 años, que somos eternos. Para eso ha venido a morir Jesucristo en la cruz del Calvario, y su cuerpo corruptible se ha vuelto incorruptible. Esa es la gran vindicación que va a hacer Dios, la redención de las almas, cuando llegue su tiempo preciso. Amén. Amén, de verdad que pues eso es lo que va a ser el eterno cuando llegue el momento preciso. Pero pues nosotros necesitamos en este tiempo quitar de nuestra vida todas estas cosas, quitar de cada uno de nosotros pues todo aquello que en este tiempo nos está perjudicando, pero necesitamos pues de verdad rendirnos al eterno. Necesitamos rendirnos al Eterno, necesitamos ponernos delante de Él para que no estemos adorando a nuestros propios deseos, no estemos sirviendo a nuestro propio corazón. Es importante lo que Yeshua nos estaba diciendo en los 4 evangelios. Prácticamente nos dice que si alguien quiere seguirle, primeramente tiene que morir a sí mismo. Y es importante de que de verdad estemos dispuestos a renunciar a cualquier deseo que tengamos, a cualquier gusto, a cualquier antojo, a cualquier cosa que allá delante de nosotros, estemos dispuestos a renunciar a todo. Prácticamente necesitamos entender que negarnos a nosotros mismos significa que no importa lo que nosotros queramos, no importa lo que nos haga felices a nosotros, no importa los deseos o cuán fuerte pueda ser un deseo, sino que es importante que estemos dispuestos a perderlo todo. Y para eso precisamente necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de que nosotros hemos estado viviendo dejándonos llevar por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, por lo que nos llama la atención, por cualquier cosa. Prácticamente le obedecemos a cualquier cosa antes que obedecerle al Eterno. Por eso necesitamos estar dispuestos a perder todo, no importa que sea lo que sea, no importa cuánto lo queramos, no importa cuánto lo anhelemos, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo, porque el problema es que nosotros queremos una cosa y otra persona quiere otra cosa. En el caso de la comida, como lo decíamos hace un rato, nosotros a veces queremos fideo y las otras personas quieren arroz, y nadie está dispuesto a morir, nadie está dispuesto a negarse. Prácticamente cada uno quiere salirse con su propio gusto, y vemos que de verdad a causa de eso
Hemos tenido muchos problemas, o sea, tienen muchos problemas en toda la sociedad, no solamente en esto de la comida, sino en muchas otras cosas. Nadie está dispuesto a negarse a sí mismo. Por eso es que Yeshua nos da eso como requisito. Es importante que estemos dispuestos a perderlo todo con tal de seguir a Yeshua. ¿Verdad? Pues con tal de seguir a Yeshua en este tiempo, pues necesitamos volver a las cosas del Eterno y entender que debemos pues dejar a un lado lo que nosotros queremos. Ahí pues algo que podemos leer y pues aquí nos muestra de cómo pues a veces nosotros de verdad vamos camino a todo esto de adorar a Baal peor. Que podemos encontrarlo en Proverbios 7, que dice lo siguiente, dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Pues muchas veces podemos pensar que esta es una mujer, pues física, pues veamos el día de hoy cómo pues esto viene siendo todo lo que Tibes va al peor, todo lo que representa la pornografía, todo lo que representa pues el amor a uno mismo, la egolatría y todo eso. Y dice lo siguiente, porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosia, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entendamos pues que cuando empezamos a hablar de esto, de darnos el gusto nosotros mismos, de hacer todas estas cosas, en principio, que somos faltos de entendimiento, no logramos entender pues muchas cosas. Dice el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Entonces podemos ver que a veces nosotros, por falta de entendimiento, pues lo que hacemos es pasear por el pecado. Pues básicamente si vemos, por ejemplo, que parte de irse a la carne, parte de adorar a Peor, es pues darse el gusto a cada uno de nosotros. A veces nosotros estamos tan, pero tan atentos a darnos el gusto que pasemos por la calle junto a la esquina, pues camino a casa de ella, ¿no? Va camino a casa del pecado. Al atardecer del día, cuando yo oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pensamientos en la oscuridad? Estamos paseando por la noche, haciendo cosas que no le agradan al Eterno y pues de hecho nos vamos a encontrar con el pecado, ¿no? Con atavío de ramera y astuta en el corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Fíjense que pues esto de la pornografía, esto de la egolatría, pues básicamente todo lo que representa Baal, pues muchas veces está no solamente dentro de la casa, está también en la calle acechando por todas las esquinas y dice, sació de él. Y le besó con semblante descarado y le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que al darnos la razón, que al pues pensar que nosotros podemos confiar en nosotros mismos, es como que estamos en paz y que todo está bien? Y dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Así nos busca el pecado. Y dice, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordencillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra y aloes de canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero lo llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Pues, ¿qué nos está diciendo aquí? Que a veces, pues, así nos habla el pecado. Todo tipo de pecado nos dice, sí, pues todo está dispuesto como para que hagamos las cosas con el pecado. Y dice, lo rindió con la suavidad de muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Fíjense que una de las características que veíamos es que este era un joven, pues que no era entendido, no tenía entendimiento. Y aquí está otra de las características, la salamería de los labios. ¿Qué cosas pues nos hacen ir detrás de la idolatría? La salamería, que nos den la razón. Otra vez podemos ver aquí cómo pues muchas veces nos encanta que nos den la razón. Y dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado. Otra característica, ser necios. Si nosotros no somos entendidos, nos encanta la salamería y somos necios, pues vamos a ir a prisiones para ser castigados. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos
y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Yo creo que pues ya con esto podemos ver que no debemos dejarnos pues ir y guiar por nuestras propias razones, sino dejarnos guiar por los mandamientos del Eterno y pues permitirle a Él que nos sea liberte de todas estas como seamos, pues, de esta manera para que no nosotros perezcamos tal cual nos dice, pues, en este proverbio. De verdad, no dejemos que nos encante el pecado, que nos vaya hechizando, como lo dice aquí, que nos promete que todo va a estar bien, que nos promete que vamos a ser felices, que vamos a tener placer en todas estas cosas, pero al final terminamos yendo como animales a un degolladero, como un buey a un degolladero. Es muy importante que entendamos que el pecado nos puede prometer todo, que estos ídolos, estos baales, estas imágenes de acera nos pueden prometer cualquier cosa, nos pueden ofrecer el placer más grande del mundo, nos pueden ofrecer la felicidad, nos pueden ofrecer dinero y tantas otras cosas, pero al final terminamos yendo hacia la muerte, como dice este proverbio. Ha hecho caer a muchos, incluso a los más fuertes. Vemos que de verdad muchas veces nosotros pensamos que podemos controlar el pecado, pensamos que es algo que está bajo nuestras manos, que nosotros decidimos cuándo lo hacemos y nosotros decidimos cuándo lo dejamos, pero no nos damos cuenta que estamos siendo atados, estamos siendo de a poco nos vamos enredando más y más y al final no se puede salir de eso, es muy difícil, hay muchas cosas de las que de verdad es bastante difícil salir. Por eso es que dice que incluso muchos fuertes han sido muertos por ella. Vemos que el pecado es así, te puede encantar, te puede hechizar, puede parecer algo muy bonito, puede parecer algo muy interesante, puede parecer incluso algo aparentemente bueno, pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, si no estás respaldado por su Torah, por sus palabras, por sus mandamientos, entonces no es parte del Eterno, no es algo que venga de parte de Él. Es importante estar atentos hacia dónde estamos yendo, qué camino estamos tomando, si de verdad estamos yendo camino hacia nuestro Creador por la senda antigua, volviendo a los brazos de nuestro Padre, o estamos yendo camino al Seol, o estamos yendo camino a la muerte. Es importante que de verdad decidamos dejar el pecado por completo, renunciar a todas estas cosas para que no seamos aprisionados, para que no seamos encerrados y al final terminemos perdiendo la vida. Pues esto es muy importante en este tiempo, que hagamos eso y que pues dejemos nosotros de pues estar ahí como voy al degolladero, así básicamente, ¿no? Entonces es tiempo de derribar vales y de que obedezcamos al Eterno. Pero bueno, pues ya llegamos también al final de la reunión y pues mami, tu despedida. Hola, hola. Bueno, Amparo, estamos a la hora pico y no me queda más que despedirme, bendecir las vidas, pero decirles siempre a las personas que es necesario quitar baales, quitar muchos. En realidad, el mensaje es destruir baales. Veíamos que Gedeón recibe una instructiva de destrozar el altar de Baal y el de Acera. Y él obedece, y cuando va, hemos leído ayer, ¿no es cierto? Cuando él va y obedece y destruye el altar de Baal y lo quema con el tronco, se puede decir, la madera de acera que representaba acera, ese, lo quema. Al día siguiente la gente se enoja. La gente prácticamente sale furiosa y dice, ¿quién ha hecho caer ¿quién ha destrozado? Y el papá, que es Joás de Gedeón, dice, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Si es Dios que se defienda, pues solo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque el brazo, la mano de Jehová estaba, la sabiduría del Eterno estaba para dar respuestas sabias. Entonces no le persigue. Pero esa obediencia permite a Gedeón conquistar a los madianitas, les vence a los madianitas. Con eso me voy, que si queremos triunfar y queremos ganar, es tiempo de obedecer y destruir los altares de Baal, de Acera y de los muchos que van a aparecer. Pero Baal no es uno solo, es mucho. Entender eso, ¿no es cierto? Todo es un todo, que creo yo que si tomásemos cada día
veríamos de que no acabaríamos tan pronto, pero son detalles que hay que tomarlos. Bendecir su vida, bendecir a los que están escuchando dentro del país y fuera de ello, bendecir la vida de todos y cada uno de ellos, porque estamos en esa mira, de caminar, de hacer la voluntad del Eterno con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga grandemente. Amén. Amén, amén, amén. Pues, no, pues y ya finalizando pues esta reunión, pues les decirles a todos que de verdad es tiempo de que nosotros pues quitemos todo mal de nuestras vidas y que de verdad nos unamos al Eterno. Así que ya despidiéndonos, Daniel, tu despedida. Y es de verdad importante que renunciemos a todos estos baales que sí, en nuestra vida hemos empezado a adorar a muchos dioses, a muchas otras cosas, muchos conceptos que de verdad hemos guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, a los que le hemos sido fieles, delante de los cuales nos hemos ido postrando. Pero es tiempo de renunciar, es tiempo de entender que el Eterno nos está preparando para cosas muy grandes, precisamente para vencer a todos estos enemigos, pero para eso necesitamos ser obedientes, necesitamos creer en lo que el Eterno nos está diciendo, creer que de verdad hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que necesitan ser limpiadas, necesitan ser arrancadas, necesitamos quitar todos esos altares, todas esas imágenes, a todo aquello que le hemos rendido culto, y solamente adorar al Eterno, solamente servirle a Él, permitir que solamente Él nos guíe, que no haya nada más en nuestra mente, nada más en nuestro corazón, que no sea solamente el Eterno. Amén, pues, y ya llegando al final, como les decíamos, pues vamos a orar ahí donde está. Agachen las cabecitas y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por todo lo que tú nos das en este tiempo. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos estás mostrando en esta temporada, Señor. Te pedimos, Señor, el día de hoy perdón, Señor, porque habíamos identificado que hay muchos vales dentro de nosotros, Señor, que muchas cosas hacemos, Señor, que están en contra tuya, papá. Hoy vemos, Señor, cómo había ocurrido, Señor, que pues en ese tiempo, Señor, habían adorado, Señor, en Israel a Baal, papá, y que cada vez pues que se levantaba un juez volvían a pues a adorarte un rato a ti y otra vez a Baal, y siempre andaban pues claudicando, Señor, en dos corazones, y veíamos, Señor, que pues Baal, Señor, tiene muchas, pero muchas formas, y uno de eso tiene que ver, Señor, con los pecados de tipo sexual, que pues en este tiempo, Señor, están insensibilizando a la gente. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque vemos, Señor, que de verdad, así como en Israel había un conjunto de personas, Señor, que lo que hacía era pues seguir a lo que es a los de Moab, a los madianitas, Señor, seguir y fornicar, Señor, con todas estas cosas. Todo Israel se había prostituido. El día de hoy vemos que lo mismo ocurre, Señor, que aún nos hemos vuelto insensibles, Padre eterno, a pesar de que pues hay mortandad, a pesar de que pues hay un pueblo que incluso está clamando, Señor, delante del tabernáculo, así como en ese tiempo, pero pues hay mucha gente, y no de otros pueblos, Señor, sino de tu mismo pueblo, de aquellos que dicen temer a tu nombre, que todavía pues ha llegado a este punto la insensibilidad, que siguen fornicando con madianitas. Padre eterno, el día de hoy te pedimos perdón, porque quizá nosotros, Señor, somos esos israelitas, Señor, que están pecando delante de ti, siendo insensibles, sin entender los tiempos. Como dice tu escritura, Señor, tal vez por falta de entendimiento, así como dice lo que leíamos en Proverbios, Señor, quizás pues nos hemos vuelto así, Señor. Personas a las que nos gusta que solamente nos halaguen, que nos gusta la salamería, papá. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas que tenemos en el corazón, que estamos viviendo en este tiempo y que no hemos hecho, Señor, conforme a tu voluntad, sino que hemos seguido, Señor, camino de perversidad, camino que no te agrada. Hoy te pedimos perdón, Padre eterno, te pedimos perdón, Padre amado, por todas esas cosas que hemos estado haciendo, por permitir que en nuestra vida hayan pensamientos de mal, Señor, pensamientos que no te agradan. Perdónanos, eterno Dios. Perdona a tu pueblo, Padre amado. Perdona a cada uno de nosotros, Señor, por hacer cosas que no te agradan. El día de hoy te pedimos perdón, Padre Santo, por todas esas cosas que hemos estado haciendo, que están en contra de tu palabra. Perdónanos, papá. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia, papá, por hacer cosas que a ti no te agradan.
El día de hoy, Señor, pedirte perdón por todas esas cosas, Señor, que hemos estado haciendo, que están en contra de tu palabra, Señor. Hoy queremos decir, Señor, delante de ti, que hemos pecado, Señor, delante de ti. Hemos pecado de muchas maneras, Señor. Hemos estado haciendo lo que no te agrada, Señor. Muchas veces, Señor, nos damos la razón. Creemos, Señor, que nosotros somos los únicos importantes, Señor, y pensamos, Señor, que nosotros tenemos la razón en todo. Olvidamos consultarte, olvidamos hacer tu voluntad, olvidamos seguirte, olvidamos servirte. Padre, perdónanos, papito amado, por todo aquello que hemos estado haciendo, Señor, que va en tu contra. Perdona, Señor, a tu pueblo por no hacer tu voluntad. Perdona, Señor, a tu iglesia por hacer cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Padre Santo, por todo aquello, Señor, que hemos estado haciendo que esté en contra de tu palabra. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque por mucho tiempo, Señor, nos hemos ocupado de otras cosas, Señor, de satisfacernos a nosotros mismos. El día de hoy entendemos, papá, que seguir a peor, Señor, es satisfacerse aún, Señor, sin ver lo que pasa alrededor, sin tomar en cuenta, Señor, todo lo que está ocurriendo, Señor, en nuestras vidas, de lo que está ocurriendo en la sociedad, en nuestro medio ambiente. Hoy te pedimos perdón, Señor, por esa insensibilidad que ha habido en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque no ha habido celo de Dios, Señor, celo de ti en nuestra vida, porque no hemos entendido, Señor, que en este tiempo es tiempo de servirte, de adorarte. Perdónanos, Padre amado, porque en este tiempo, Señor, hemos estado mirando más, Señor, por lo que nos agrada a cada uno de nosotros, en vez de ver de qué manera agradarte, papá. Durante mucho tiempo, Señor, hemos estado así, como dice en tu palabra, sin entendimiento, con orgullo en el corazón, Señor, con tantas cosas, Señor, siguiendo detrás de cosas que no están bien, Señor, que parecen tener camino de vida, pero que en el fondo no es más que llevarnos a un camino de muerte. Y de verdad, Señor, que así como dice en tu palabra, estamos a veces como bueyes, Señor, que van directo al degolladero. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y no permitas, Señor, que vayamos como bueyes al degolladero. Señor, líbranos, papá. Perdona, Señor, nuestras vidas. Perdona, Señor, a nuestra familia. El día de hoy te pedimos perdón, Señor, por haber seguido todo Baal, Señor, toda idolatría, toda egolatría, Señor, porque muchas veces, Señor, aún preferimos darle, Señor, la atención a nuestras necesidades. Aún, Señor, no entendemos, Señor, que tienes tu relación con la comida, papá. Y todo el tiempo, Señor, estamos tan prestos, Señor, a satisfacer nuestras necesidades que olvidamos, papá, que lo más importante es que te obedezcamos a ti. Hemos olvidado, Padre, que tú nos has dado un espíritu, Señor, de amor, de poder y dominio propio. Y pues definitivamente, Señor, hemos olvidado que tú nos has dado ese dominio propio, papá, que tú nos has enseñado, Señor, a seguirte y a servirte, no a hacer nuestros caprichos. Pero en este tiempo, Señor, esto de adorar a Baal está tan profundo en nuestros corazones que nos sentimos mal, somos las víctimas porque nadie hace lo que nosotros queremos, hacemos las cosas mal delante de ti. Perdónanos, Padre eterno, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdona a cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que seamos llevados de verdad al degolladero. Enséñanos, Señor, a vivir con entendimiento, a vivir, Señor, dependiente de ti, a no hacer nuestra voluntad, sino a buscarte a cada momento, a buscarte a cada instante y preguntarte en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a pensar. Perdón, Padre amado, porque por mucho tiempo hemos estado siguiendo a Baal, Señor, y nos hemos vuelto realmente insensibles, insensibles con las personas que vivimos, insensibles con todo lo que está a nuestro alrededor. Y muchas veces, Señor, solamente somos sensibles, Padre eterno, con lo que a nosotros nos pasa. Nosotros sentimos el dolor, pero no entendemos, Padre, que somos nosotros los que hacemos doler a los demás. Hoy perdónanos, papá, perdónanos por esa insensibilidad, porque hemos perdido, Señor, aún la sensibilidad
sensibilidad de oír tu voz, Señor, y no entendemos, Señor, que tú nos estás hablando. Hemos cerrado los corazones por seguir tras dioses que no te agradan. Perdona, papá, tu iglesia, perdona a cada uno de nosotros y enséñanos el camino, Señor, que debemos seguir. Enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito, porque tú el día de hoy nos estás transformando y el día de hoy estás poniendo un nuevo corazón y una nueva mente, Señor, nuevos pensamientos, papá. Y en el nombre de Yeshua, atamos a todo demonio inmundo en el nombre de Yeshua. Óiganme bien ustedes, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, prostitución, pesadez, temor, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad. En el nombre de Yeshua, lo damos, los echamos fuera, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienen arte, no tienen parte en nuestra vida. Se van por donde han venido en el nombre de Yeshua. Toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad que habita en las regiones celestes. Óiganme bien todos ustedes, ustedes que atan mi pensamiento, ustedes que atan mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, mi hipotálamo, mi memoria RAM, en el nombre de Yeshua, se van por donde han venido, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltan a cada uno de mis hermanos que está escuchando, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Oíme bien, Hasatán, suelta nuestras vidas, suelta mi familia, suelta Bolivia, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar en cada una de nuestras vidas. Gracias, papá, porque sabemos que tú nos estás libertando. En este día nos estás dando, Señor, un nuevo corazón, una nueva mente, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecir tu santo y precioso nombre, porque tuyo es el reino, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor. Y en este tiempo, Señor, hoy reconocemos, Señor, que no puede haber, Señor, otro Dios fuera de ti, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de señores, que a ti, solamente a ti te servimos, Padre amado, que solamente tú eres el único Dios, el único Rey al que hay que servir, papá. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, para declarar, Señor, que tú eres Rey, que tú eres, Señor, Rey de Reyes, Señor de señores, que nada hay fuera de ti, papá. Tú eres el único, Señor, que gobierna, Señor, todo. Y te agradecemos, Señor, porque en este tiempo nos estás abriendo los ojos para servirte, para adorarte, papá. Hoy te pedimos, Señor, que nunca más, Señor, en nosotros se levante nada, Señor, que quiera hacerse adorar como Dios, Señor, porque entendemos que el principio de Baal es ser un propio Dios y que muchas veces, Señor, nosotros hemos querido hacer, Señor, como a nosotros nos da la gana, y hoy entendemos que todo Baal tiene que ser destruido, que toda cera tiene que ser quitada. Hoy renunciamos a todo Baal y a toda cera, pero te pedimos, papá, que tú nos muestres, Señor, cómo hacer todo esto, cómo seguirte solamente a ti, que tú seas el único dueño de nuestro corazón, que no haya nada, Señor, por encima de ti, porque tú eres todo, Señor, todo y en todo, Señor, tú eres el todo de nosotros. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre amado. Y también en este día, Señor, te pedimos perdón por tus hijos desobedientes, por Ismael, por Isaac, Señor. Aún de ellos, Señor, que puedan volver a ti. Aún de ellos, Señor, que puedan volver a tu palabra, Señor. Que puedan ser injertados en el libro original, papá. Perdónalos, Padre eterno. También te pedimos por la casa de Judá, por la casa de Efraín, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, que aún conociéndote, Señor, ha ido detrás de Baales, que aún conociéndote, Señor, ha servido a dioses que no te agradan. Perdona a tu pueblo, Señor, que se ha ido detrás del intelectualismo, del razonamiento, de la incredulidad, papá, que aún conociéndote, Señor, se ha ido detrás, Señor, de ser un propio Dios. Hoy perdona, Señor, perdónanos, Padre amado, porque por mucho tiempo, Señor, no te hemos adorado como Rey, porque por mucho tiempo hemos estado detrás de cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Padre amado, y pon en nosotros, Señor, un espíritu recto. Renueva, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ser, Señor, hijos tuyos de verdad, que solamente a ti te adoren, que solamente a ti te clamen, que solamente estén contigo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre celestial. Gracias.
Gracias, Padre eterno. Tuya la gloria, el honor y la victoria, Señor. Y oíganme bien ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para escuchar la voz de Dios. Atentos a los oídos, atentos los oídos al Eterno, atentos sus oídos a escuchar la voz del Eterno, porque el Eterno tiene palabras de vida eterna. El Eterno les está hablando. Oíganme bien, espíritus humanos, estén atentos a la voz de Dios en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial, por este tiempo que nos permites estar aquí. Y oíganme bien también, ustedes naturales enteras, recursos naturales, todos ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno. Mi Señor Yeshua los liberta para que adoren solamente al Rey de Reyes y no se hagan adorar. No se levanten ahí para hacerse adorar, sino que adoren al único y Rey de Reyes. En el nombre de Yeshua desatamos a la creación para adorar al único Rey de Reyes. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo. Y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche ya estamos también con mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Bendice, alma mía, a Yahweh. Yahweh, Dios mío, eres grandioso. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Es la palabra del Señor. Es el mensaje de nuestro Dios. Él es todopoderoso. Prendan sus micrófonos, mis hermanos, le alabaremos al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Bolivia es de Yeshua. Amén. Amén. Nuestra familia es de Yeshua. Amén. Un grito de júbilo con una vueltita. La única que da la vuelta es la niñita. Gracias, bendito Rey amoroso Padre. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Papito Dios. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones, mis hermanos. Amén, bendiciones. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y pues vamos a despedirnos de cada una de las familias que está con nosotros. Ahí tenemos pues a la familia Lima Guayas, bendiciones. Tessa, bendiciones, que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, Tessa, bendiciones pues ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea. Bendiciones pues a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, hasta mañana. Amén. Amén, pase lo que pase, pues vamos a seguir avanzando, que Dios les bendiga. Bendiciones pues también ahí a mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua, bendiciones ahí a Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Amén.
Amén, pues, y bendiciones, pues, también ahí a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermana Martita, Daniel, Igor, hermano Jaime. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios te bendiga, Ismael, bendiciones. Bendiciones, amén, shalom. Shalom, pues bueno, y también tenemos ahí a la familia Gómez Quispe, bendiciones, familia Gómez Quispe. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Amén, bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito, Helen. Que Dios les rebendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, bendiciones, bendiciones pues también allí a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Belinda, Briana, Brittany, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito. Bendiciones, hermana Amparito. Bendiciones. En Yeshua, bendiciones, hermano Henry, hermana Janet, Matías, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes en Yeshua. Amén, Yeshua. Amén. Y bendecir pues también allí a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones a mi hermana Sonia, a mi hermano René, ahí pues a la pequeña Keila, a Neida también, a Fernando, a Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. En Jesús, hasta mañana, hermana Amparito. Amén. Hasta mañana. Que Dios les bendiga en Yeshua. Hasta mañana. Amén. Bendecimos pues a todos ustedes y bendecimos también pues allí a Sare y su pandilla. Que Dios les bendiga. Sare y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos pues también allí a la familia Ayala Campos. Bendiciones. Bendecir pues ahí a Nino, Edwin, Belén, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendecimos también a mi tía Luisa, que Dios les bendiga. Bendiciones pues ahí a la familia, a toda la familia Quispe Cosío, bendecir a la familia López Tito, que Dios les bendiga. A Helen Pérez, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga. Bendecir también a Luis, que Dios te bendiga, Luis. Bendecir pues a mi hermana Zulema Paredes, a mi hermana Canavidi y su familia, a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Bendecir pues allá también en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. En Chayapata bendecir pues a mi tía Juanita, bendiciones, bendiciones tío Lucho, bendiciones tío Lino, bendiciones tío Cocolizo, tía Lucy, tía Mari, tía Hilda, que Dios les rebendiga en Yeshua. Bendecir pues también ahí a toda la familia Carlos Gómez, tío Juan, bendiciones, tía Woody, bendiciones pequeñas, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones pues también allí a toda la familia Coca-Cola, bendiciones, Beto Enrique y a toda la familia, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también allí a cada una de las personitas que están en Chayapata, a la familia pues Choque González, también bendiciones a toda la familia pues Cayaguara, Montoya también, que Dios les bendiga, muchas pero muchas bendiciones a todos los que están en Cochabamba, que Dios les bendiga. Bendecir en Santa Cruz, Catherine, Pamela y en todo lugar donde nos están viendo, que Dios les bendiga, mis hermanos, donde nos están oyendo, pues que Dios les bendiga. Ahí en el extranjero, a ti que nos has visto por primera vez, pues dale un like a la página, comparte los videos, que Dios te rebendiga. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.